TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando esta primera mañana del día viernes. Una mañana, como se observa desde la cúpula del Congreso, poquitito más nublada, por lo menos con algunas apariciones y formaciones desde el oeste del cielo porteño. Dicen que hay algún pronóstico de lluvia para alrededor del mediodía. Todavía no. Es cierto que el sol brilla con menos intensidad, pero por ahora el presagio de lluvia no es tan notorio. Estamos empezando, vamos a estar durante toda la jornada, básicamente con algo que ayer fue muy importante. Finalmente se hizo presente quien era el administrador de la obra social de la Corte Suprema, del personal de justicia, el doctor Tonón. Vamos a estar contando la historia de por qué vino, cómo fue la participación de la justicia, por qué había dudas en el comienzo. Así que estamos con eso, estamos también con algún proyecto, con la posibilidad de alguna sesión para el día 23 y con información política, que hay mucha, ¿no? Otra vez dijo Cristina ayer que no va a ser candidata, por si alguien no lo había entendido. Me parece que también eso quita efecto y poder convocante, me parece, a lo que puede suceder el próximo 25 de mayo. Y con la elección por parte de Patricia Bullrich de su precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Estoy saludando a mi compañera Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Vero? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pato? Muy bien. Yo me voy a amparar en el artículo 18. No sé. Viste, me dijeron que responda a esto. Es el de Tonón, ¿no? Me dijeron que responda a esto y yo la verdad que voy a ampararme las 2 horas en el artículo 18. Nada más allá del chiste, porque Sí. ayer estuvo Tonón, bien decíamos, es el primero que llega a partir de, una medida que toma la justicia. Fue el hijo quien dio lugar a esa medida de fuerza pública, ¿no? De Sí. venir a la comisión a través de lo que es la fuerza pública. Estuvo declarando, mucho, estuvo bastante, Sí. pero la mayoría de sus respuestas fue artículo 18, esto de no que uno no puede declarar en su Perdóname, contra. Vero, vos la vinculado al- escuchaste más. Vos lo Sí. escuchaste más. Digo, es médico Tonón, pero contestaba como un abogado, me parece. Muy ¿viste? coacheado, ¿Viste? muy- Esto debe ser de estar, es médico, pero claro, está atravesado por el Poder Judicial, ¿viste? Sí, sí, Es como sí. que mama esa situación. No, Sí. pero más allá del chiste, también Sí. tiene que ver con una situación, me parece, fue muy precavido. Él tiene un proceso judicial por afuera, ¿no? Entonces, también hay que estar en ese No, lugar claro. de decir, che, yo digo tal No me cosa quiero y me complica autoincriminar. acá. Claro, me puede complicar desde este lugar. Y claramente nadie quiere pasar por esa situación. Pero finalmente vino, estuvo D'Alessandro, Mauricio, su ¿Sí? abogado, estuvo sentado. En algún momento quiso responder preguntas, pero no A ver, lo dejaron. Después, durante toda la mañana me lo vas contando, la sensación que había desde afuera era que, che, no vino Tonón, la verdad, ¿qué hacemos? ¿Lo convocamos por la fuerza pública o no? Y me parece que la decisión razonable es: voy en el último minuto antes de que tenga que ir por la fuerza. Me Tal pareció cual, eso, ¿no? totalmente. Bueno, ayer digamos que la verdad, él hacía mucho esfuerzo dialéctico, pero algo había en lo que nos contaba Gonzalo, ¿no? Sí, ¿Viste? total. Yo digo, ¿qué está diciendo? Me parece que Gonzalo alguna punta tenía que esto podía terminar pasando. Claro, porque y para no complicarlo, tanto Alessandro no como lo Tonón confirmaron. dijeron... Claro, no lo dieron por confirmado, pero Gonza tenía como... Él nos venía adelantando en la previa, Pato, esto de que había expectativa desde el oficialismo, que sí llegara. O sea, que Sí. el dato sí estaba, pero bueno, claramente no lo quisieron complicar. Él básicamente dice que la situación que tenía la obra social no era de una entidad con una organicidad correcta para los Exactamente. servicios de salud. Me parece que eso es uno de los títulos que dejó, además que de decir que Sí. no conocía, que no era amigo, no Sí. era amigo personal de Maqueda, Sí. el integrante de la Corte, sino que tenía una relación de vínculo laboral. Sí, habrá que ver, porque yo quería, digo, tal vez no era el sustento, pero a mí me hubiese gustado saber si era cierto lo que se cuenta, que él en verdad era un médico de confianza de Maqueda y que en función de ese vínculo Sí. Maqueda lo propuso.
y que después esa relación se terminó. Que no sé si era cierto, pero no se lo preguntaron tampoco. O no, a lo mejor no lo contestaba tampoco. Bueno, ¿qué dijeron los diputados del oficialismo? Después lo escuchamos hablar a Moró cuando finalizó la comisión, que en realidad él no se estaba cuidando, protegiendo él solo. Estaba tratando de proteger también a Maqueda. Exactamente. Habló un poco de esa situación. Y el dato es que la comisión no se va a reunir la semana que viene, que es corta. Claro. Se va a reunir el martes que le sigue, que es 30. Y va a seguir con el tema del Poder Judicial, porque Vanessa Sisley, la diputada del oficialismo, pidió ampliar la prueba buscando nuevos testimonios y van a ir las autoridades actuales de la obra social del Poder Judicial, o al menos están citadas, ¿no?, para el martes 30. Y el otro dato que nos trae Gonza, que hoy estuvo ahí también recorriendo pasillos y buscando información, es que hay posibilidades de que la sesión sea el miércoles 31. No el 24. No. Me parece más lógico. Más lógico. Y exactamente. Sí, si nunca había demasiada esperanza, me parece que puede ser. Bueno, enseguida estoy con la primera de Caro Ramos, pero antes te pregunto, Benaim, ¿cómo quedó la cuestión de lo que planteaba el oficialismo, que era ampliar las causales de juicio político a la Corte a partir de los pedidos de Alberto Fernández por los fallos de la Corte sobre San Juan y Tucumán? ¿Qué pasa con básicamente eso? Un anticipo también, yo ya te lo había comentado. Fue la presentación de un proyecto de resolución. Toma el guante el bloque del oficialismo a partir de Germán Martínez y de Eduardo Valdés, entre otros legisladores que firmaron y presentan un proyecto de resolución ampliando esta denuncia, utilizando estas dos cuestiones, estas medidas cautelares que dictó la Corte Suprema de la Nación en el marco electoral de las provincias y que a 5 días del domingo que tenían que elegir, suspendieron el estamento a gobernador en San Juan y también por impugnar, digamos, por darle lugar a la impugnación de la candidatura de UNIAC, y se suspendió directamente toda la elección en Tucumán por también impugnar la candidatura de Mansur. Me parece que eso va a ser tema también en los próximos encuentros, y además lo que sí te había anticipado que sucedió fue que ayer tomó la palabra Mario Negri y dijo, nosotros vamos a, entonces, como contrarrespuesta, queremos que se traten los pedidos de juicio político a Alberto Fernández. Exactamente. Bueno, viene el diputado de Jujuy, Ferreira, en un ratito, hablando de Mario Negri. Leí por ahí, después tengo gente que conoce mucho de la política cordobesa, que podría ser candidato a viceintendente. Lo proponen algunos en la ciudad de Córdoba a Mario Negri. Bueno, y ese es Caro Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pato? Vero, buen día. Bien. Bueno, acá estamos. Vamos a ir con el diputado. Sí, brevemente pero esto, necesito un título antes, decime. ¿Te conformó lo de Tonón a vos? ¿Dijo mucho, dijo poco? A mí no me tiene que conformar, sino los diputados. No, pero digo, a ver, me dejó 4 títulos. Yo la vi, ¿sabés qué? A Benaim dice, yo voy a recurrir al artículo 18. Yo estas 2 horas voy a hablar del artículo. Sí, ahora es el chiste fácil, es el artículo 18. Sí. A ver, dejó varias preguntas sin responder, es cierto. De hecho, le contestó más cosas a la diputada Ocaña que al bloque del Frente de Todos. Pero en las respuestas que sí dio algunas definiciones importantes que después Vero un poco las adelantaba y las vamos a estar repasando en placas, en las que para mí, en cierto modo, también se autoincriminó. Vamos a ver eso cómo lo interpreta el oficialismo, ¿no? Pero algunas cosas que dijo, bueno, fueron bastante polémicas, así que vamos a estar repasando. Ahí estamos. Caro Ramos. Bueno, presentación y hablamos con el diputado Ferreira. A ver. Ahí está el diputado Ferreira. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda. Primera pregunta, está en Jujuy, estoy viendo ahí en la cámara, ¿no? Buen día, sí, estoy en Jujuy. Bueno, diputado, vamos a lo siguiente, a ver, porque hay como un ciclo con esta situación que voy a plantear. Nosotros hablábamos antes de las elecciones en Salta, mucho con el diputado Zapata, hablábamos con la diputada Cornejo, se tenían mucha confianza. Y después, pese a que eran muy críticos de Sáenz terminó ganando con comodidad en la provincia. Y las fuerzas tanto de Cornejo como de Zapata terminaron con el 16-17% en Salta. Pegadito a Salta, en Jujuy, hay un diputado que usted conoce de vista, Ferreira, que era también muy crítico del gobernador Gerardo Morales. Sin embargo, Morales o el oficialismo terminan ganando y haciendo una buena elección.
¿Qué cree que pasó? ¿Por qué lo que para usted era una mirada muy crítica no fue tan acompañado o acompañados por la sociedad jujeña? ¿Qué pasó en el medio, cree? Mire, en primer lugar, hay que admitir, digamos, el triunfo de la fórmula de Sadir. El pueblo es el que elige. Claro. No es menos cierto decirle que para nosotros fue una sorpresa el resultado, porque anduvimos por distintas partes de la provincia y la opinión de la calle no tiene nada que ver con el resultado de la elección, porque en la calle todas eran quejas. A nosotros en la sede nos visitaron los médicos, los maestros, los empleados públicos, inclusive reservadamente hasta la policía, quejándose del trato, de los bajos sueldos. Y bueno, a nosotros realmente nos sorprendió el resultado, si bien ha habido algunas cosas que cuestionamos, pero el resultado fue muy, pero muy grande a favor del oficialismo. Claro. Hay algunas cosas que han quedado claras en esta elección. Si no se cambia el sistema electoral, siempre van a ganar los mismos, porque no hay posibilidad de competir con el poder económico que tienen. Por ejemplo, mientras nosotros a duras penas pudimos reunir los fondos para pagar a los fiscales, el oficialismo y el justicialismo hicieron un reparto de cosas, pero hasta el día de la elección se seguía repartiendo. El resultado está a la vista. Yo, con conocimiento de causa, le digo, creo que el pueblo jujeño va a pagar las consecuencias del resultado de esta elección. Bueno. Repito, respetamos el resultado, sí. Sadir ganó la elección y es la voluntad popular. Después podemos discutir el piso, que la provincia de Jujuy es la única que tiene un piso del 5% sobre el total del padrón y no sobre el total de votantes. Si el piso fuera sobre el total de votantes, claro, nosotros hubiéramos hecho piso. Claro. Pero es sobre el total del padrón. Bueno, y dígame una cosa, usted que camina mucho la calle, ¿cómo está la situación social ahí en Jujuy? Porque lo que uno ve acá son comprensibles reclamos, previsibles, de tipo social y laboral. Pretenden, de manera muy entendible, aumento de salarios los conductores de micros, los conductores de subtes. Hay reclamos en la 9 de julio de los movimientos sociales. Eso acá en la zona de AMBA. En Jujuy, ¿cómo está la cuestión? Bueno, yo lo he comentado en el canal de ustedes. Acá en Jujuy la situación es muy, pero muy delicada. Los sueldos de la provincia posiblemente sean los más bajos del país. ¿Cuánto cobra un trabajador promedio? ¿Cuánto es el sueldo promedio de un empleado de la provincia? ¿100.000 pesos? Y calculemos, la mayoría están en categorías bajas, así que calcule unos 65.000 pesos de promedio. De todas maneras, los médicos, por ejemplo, no quieren hacer guardia en el hospital porque el pago es ínfimo y prefieren viajar a Salta, hacer guardias en Salta, que el pago casi duplica el de Jujuy. La situación de la provincia es extremadamente grave y no es como la pinta Gerardo en Buenos Aires. Pero bueno, el resultado de la elección es Sadir sacó casi el 50% de los votos habilitados y hay que aceptar el resultado. Y bueno, el transcurso del tiempo va a demostrar si teníamos o no razón. Nosotros hicimos una propuesta. Tuvimos el problema de entrada que nos impugnaron a Guillermo Snope. Claro. Tuvimos que salir a buscar un reemplazo. Si bien el doctor Cardoso es una muy buena persona, no logramos instalarlo en la provincia. Creo que no tuvimos el tiempo necesario para instalarlo en la provincia. Y fue un golpe medio duro el hecho de que lo impugnaran a Guillermo. Fue uno de los factores que tuvimos en contra. Teníamos muy buena gente en el grupo y la pretensión nuestra era simplemente cambiar lo que está mal. Y les repito, si no se cambia el sistema electoral, está hecho para que ganen siempre los mismos. Y con el piso electoral que se pone, los partidos menores no tienen posibilidad de
de tener participación, así que esto habrá que revisarlo. Pero de todas maneras el resultado es el que está a la vista y no hay mucho para discutir. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Bueno, no sé Un si gusto, tuvo... Carolina, buen ¿Qué día. tal? No sé si tuvo oportunidad de ver ayer a la vicepresidenta que dio una entrevista en el canal C5N y de algún modo, bueno, confirmó lo que ya había dicho creo que en 2 oportunidades. O que 3, es, sí. Sí, ya creo que es la tercera, que bueno, no va a ser candidata y mucha expectativa por lo que pueda llegar a decir en la marcha del 25 de mayo aquí en la capital federal. ¿A usted cómo recibió esta noticia de que ella no va a ser candidata y cómo influye eso para el Frente de Todos? Mire, la decisión de la presidenta es muy personal y tiene todo el derecho de participar o no. Si bien queda ahí flotando un poco en el aire esto de que no participa porque está, digamos, cuestionada judicialmente, por ahora tiene todas las posibilidades de participar. Pero aceptemos que ya muchos años de desgaste, es una persona mayor que tiene todo el derecho de decir sigo o no sigo. En este caso, tomando las palabras de ella, no quiere seguir y tal vez el error que se cometió fue no haber formado una figura para reemplazo. Y entonces ahora tenemos el problema de que no tenemos una figura potencialmente, digamos, capacitada para ser el candidato nuestro. ¿El Pero oficialismo bueno, no tiene decisión, figuras hoy por hoy capacitadas para ser candidatos? Entiendo que no tenemos una persona que, digamos, lo hubiéramos mostrado más. Hoy estamos discutiendo entre 4 o 5, pero no es precisamente un candidato que a nosotros mismos nos pueda satisfacer Claro. del todo, ¿no? O sea, estamos tratando de ver de entre 4 o 5 cuál sería el mejor. Y no estamos muy convencidos de que nos vayan a representar con posibilidades. Y perdóneme, ¿usted es partidario de que haya una PASO dentro del oficialismo con candidaturas como la de Scioli, la de Rossi? Habrá que ver si alguno más, Guado de Pedro, o cree que es un momento para que haya un candidato de unidad o de consenso y no a través de una PASO que, me dijo Yasky, por ejemplo, puede ser muy complicada en términos electorales, porque van a quedar 3 o 4 candidatos todos con pocos votos? Las PASO son, digamos, una forma de elección de los candidatos que está establecida y se la puede utilizar o no, pero no tenemos un candidato que tenga el consenso general. Por eso es la discusión si PASO sí o PASO no. Claro. Porque no hay ninguno que tenga, digamos, el apoyo de todos, así que hay tironeos. Entonces, bueno, para dirimir eso, tienen que ir a las PASO. Siempre va a quedar algún lastimado, algún herido en el camino, pero bueno. Sí. Hay un pensador que además fue el vicepresidente boliviano durante muchos años acompañando a Evo Morales, que es García Linera, Álvaro García Linera, que él dice que el problema es que no solo que no hay candidatos, y no habla del peronismo, habla del progresismo. Él dice que no hay modelos alternativos. Él dice que la derecha crece porque el progresismo no tiene propuestas. ¿Cree algo por el estilo? Y algún día no? tenemos. Mire, algún día tenemos que terminar con esto de derecha y de izquierda y hacer un programa nacional que nos sirva a todos, a los de izquierda, a los de derecha, de centro, que estamos tironeando permanentemente entre izquierda, derecha, progresismo, no progresismo. Lo que tenemos que hacer es un programa nacional que nos permita salir de una situación que es extremadamente grave. Y si nos seguimos peleando entre nosotros, nos terminamos de hundir. Esta es la realidad. Alguna vez tenemos que poner la patria por delante, sí, llegar a un gran acuerdo y hacer un programa básico de 5 puntos como mínimo, donde todos, absolutamente todos, los respetemos para poder ir saliendo. Sí. De lo contrario, cada vez nos hundimos más. ¿Sabe qué pasa? Tal vez porque yo soy más viejo que usted, pero yo soy un poco escéptico con eso de que haya un manto nacional que nos cubra,
porque usted conoce perfectamente que la verdad las divisiones son constantes, ¿no? Las provincias frente a la capital, el campo frente a la industria, los trabajadores y los empresarios, digo, peronistas y radicales, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Yo dudo de que pueda haber una política de unidad, me parece. Tiene que haber un programa básico nacional que nos contenga a todos. Después nos peleamos. Sí. Yo no tengo ningún problema, por ejemplo, en darle la mano a un hincha de Boca. Yo soy de River, pero no tengo problema en darle la mano a un hincha de Boca cuando nos gana. Alguna vez tenemos que deponer ciertas actitudes. Empecemos, nosotros tenemos que reconocer, nosotros, el justicialismo, tenemos que reconocer que no pudimos con lo económico. Esta es una realidad. Diputado, perdóneme, acá Verónica Benaim recién decía que le habían señalado la posibilidad, Vero, de que hubiese sesión el 31. Sí, ¿no? Queríamos saber, diputado. ¿Sabe algo o no? Si tenía alguna información. Sí. Yo no tengo información, pero si hay sesión, yo estoy ahí. Yo no falta ninguna sesión. Bien. Hasta ahora no hay comunicación. Bueno, perfecto. Y hay un tema que ayer se dio a conocer y Diga. es también la presentación del proyecto de hidrógeno verde. Ah, sí. No sé cómo ve, no sé si pudo observar lo que ha presentado Rollón, si tiene información al respecto. Con toda franqueza, no vi la presentación, no puedo opinar. Bien. Está. Bueno, dígame una cosa, le pregunto algo de Jujuy. ¿Cómo está el tema de la producción de cannabis? ¿Funciona eso? ¿Hay rédito para la provincia? ¿Cómo es? Mire, en el tema del cannabis, en el tema del litio y de la energía solar, todo es misterio. No sabemos cuánta producción tiene la empresa del cannabis, no sabemos los ingresos que puede haber por ello porque top secret. En el caso de la energía solar es lo único que tenemos algunos datos que nos permiten anticipar que con la producción de energía que se está vendiendo, proyectada a los 10 años de vida útil de los paneles, la planta de energía solar no va a llegar a pagarse. O sea que nos va a quedar una deuda en dólares muy, pero muy importante en la provincia. El litio, sospechosamente del 4% de regalía la bajamos al 0,4%. ¿Pero cómo? Cuando me dicen que hay que cobrarle más regalía, ¿en Jujuy cobran menos entonces? La regalía era en el 4% y se bajaron al 0,4%. Son cosas que nos preguntábamos, cosas que nosotros queríamos revisar. La provincia es rica, pero la riqueza no se está volcando en el pueblo de Jujuy. La gente está cada día más pobre, lamentablemente. Le digo, hay que ir a las zonas más pobres para, no le digo llorar, pero cuando uno ve la pobreza realmente se siente lastimado. O sea que la provincia que se está vendiendo no es la real. Por eso me sorprendió, francamente soy una persona grande, a mí me sorprendió el resultado de la elección. Sí. Porque a donde fuimos, todas eran quejas. Pero bueno, es lo que hay, como le digo, el resultado de la elección hay que respetarlo y veremos. Bueno, perfecto. Así que todavía no tiene comunicación oficial para la posible sesión del 31, entonces. Bueno, y dígame una cosa. ¿Usted es un hombre que está en las orillas o es un integrante oficial del Frente de Todos? Le pregunto esto por si lo consultan en torno al tema de, ¿qué hacemos? ¿Paso o hacemos consenso? ¿Lo tienen que consultar a usted o lo resuelve el PJ al margen de Ferreira eso? No, eso lo deciden más arriba, no. Nunca participé. Bueno, perfecto, bueno. Diputado Ferreira, muchas gracias, hasta cualquier momento. Un gusto, buenos días. Chau. Bueno, estamos acá con Verónica Benaim, estamos con Caro Ramos y vamos a el gran esperado de ayer. Yo la verdad tenía mis dudas, pero vino Tonón. A ver,
Vamos a conocerlo a Tonón. A conocerle la cara, ¿no? Exactamente. Tanto que hablamos de él. Y esto decía ayer, a ver, parte sustancial. Mi ingreso a la obra social se produce en el año 2007, no en el 2008, sino en agosto de 2007, donde luego de una entrevista a raíz de un conocimiento por una persona común, se me solicita un currículum vitae sobre toda la gestión, sobre todo mi trayectoria médica. Yo llevo 49 años de profesión, de los cuales 35 están destinados a la gestión. Y bueno, hice la presentación del currículum a la persona que me lo pidió y luego de un tiempo, unos meses, fui citado a una entrevista con el doctor Maqueda. Lo que quiero aclarar acá es que yo no soy amigo personal del doctor Maqueda, sino que la relación que se mantuve con el doctor Maqueda es solamente a través de ese vínculo laboral que se constituyó. Tuve entrevista con otros jueces, en aquel momento con los distintos jueces de la Corte. La Corte estaba compuesta por 7 miembros en aquel momento. Y se me pidió hacer un trabajo de auditoría externa sobre una causa penal que estaba en curso, que tramitaba en el juzgado del ex doctor Bonadío, que era la estafa que se había detectado con las prestaciones de odontología. Bueno, esto es la primera parte, más o menos está explicando por qué él llega a la obra social, porque es raro, esto después a lo mejor tanto Benaim como Ramos lo pueden explicar, pero se ve que el tema del control y el manejo de la obra social, puedo decir casi que era caótico desde siempre, ¿no? Por lo menos del 2013 en adelante, cuando se conforma esta corte, porque él está explicando que llega cuando ya había serias irregularidades en la cuestión odontológica. Lo llaman circunstancialmente para que haga una auditoría y mire durante 6 meses por qué pasaba lo que pasaba con los números. Aparentemente quedan conformes con esta auditoría y después le proponen hacerse cargo del control de la obra social, y esto era lo que estaba contando Tonón. Sí, él cuenta que llegó a la obra social en 2007, que en realidad llegó presentando un currículum, explicó, y que fue entrevistado efectivamente por Maqueda, pero como decía Vero antes, aclaró que no es su amigo, sino que solamente tiene un vínculo laboral. Bueno, más adelante dio otras definiciones que las vamos a repasar en breve, vinculadas a la auditoría más grande que abarcó 2008-2021, donde ahí se detectaron estas fuertes irregularidades en lo que tiene que ver con cobertura de vacantes, prestaciones, recortes. Bueno, de hecho en el día de ayer habló una damnificada, pato de la obra social, que contó las dificultades que tuvo para acceder a los tratamientos de su marido, que primero había sido diagnosticado con cáncer y luego fue diagnosticado con un trastorno psiquiátrico, y le costaba muchísimo acceder a los tratamientos, primero de quimioterapia y después de los cuidados paliativos, así que un testimonio también muy fuerte el día de ayer. Ahora, ¿saben lo que me extraña a mí? Digo, el silencio, y además todavía no tengo muy claro. Ahora sé que hay una participación mucho más directa del gremio, porque el gremio ha puesto a una integrante de ese espacio gremial a controlar los números de la obra social. Pero vos estás hablando del 2007. Sí. Pasaron 16 años. Ya había problemas con la odontología. Y esta obra social no es solo la obra social de la Corte, atiende a más de 100.000 afiliados. Que en 17 años uno se haya enterado de casi nada en un tema tan sensible y con tanta plata, porque todos nosotros hemos tenido problemas en nuestros gremios con la obra social, pero gremios más chicos, golpeados, con bajos salarios, pero eso se va arreglando con el tiempo. Hay denuncias, la cuestión trasciende públicamente, se van poniendo parches. Hablo por nuestra experiencia en nuestro gremio. Antes de Cipreva, ¿no? Que había, la verdad, había numerosos problemas con la obra social. Digo, pero esto, con este nivel de baja tensión, con el esposo de una juez federal afectada, esta otra afiliada, 17 años,
y que uno no se ha enterado de nada, es realmente raro. Sí. Que no haya habido más ruido en ningún... A lo mejor nos hemos perdido esa película, pero que no haya sido parte del debate gremial incluso, ¿no? Sí, pero sí, bueno. esas son las cosas que justamente está sacando a la luz este Claro. juicio político, de Claro. las cuales nunca se había hablado y ahora empezamos a conocer. Bueno, que no haya sido parte del debate gremial viene a cuenta de que para algunos legisladores del oficialista, el titular del gremio mayoritario de la obra, del Poder Judicial, Piumato, es básicamente el secretario gremial de los integrantes de la Corte, ¿no? También se ha mencionado eso entre alguna chicana y checana, ¿no? El vínculo cercano que tiene también con los ministros de la Corte y que, bueno, por ahí, por estas cuestiones, uno no se metían demasiado. Hubo, yo no tenía este dato, no lo sabía, lo han pero... en chicana, ¿no? En No, chicana en pero... las comisiones. Pero alguna cosa que fue como, no sé si muy notoria, pero que en ese momento era una foto, cuando se produce la muerte de Nisman, lo que sí estaba claro es que participaba explícitamente Piumato de las marchas reclamando por lo que era el esclarecimiento de la muerte, junto con muchos fiscales, ¿no? Bueno, después la justicia no pudo comprobar nunca nada, pero ahí sí había una cercanía notoria con ese sector judicial por parte de Piumato, que tenía claramente serias diferencias con el gobierno. Totalmente. Puede ser. Pero no tenía el dato tuyo, Benaín, pero está. No, porque si hay que estar usted lo en dice. la comisión. Bueno, artículo 18. Artículo 18, totalmente. Con tal de no trabajar, Benaín, ¿viste? Bueno. Vamos. ¿Querés decir que Tonón? No sé tu referencia, ¿no? Vamos con la segunda parte de Tonón, a ver. A mí me preguntaron, me pidieron que hiciera un análisis, que hiciera una propuesta. Sí, eso lo dijo. Sí, y bueno, sí. por supuesto que sí, alguien me tuvo que ofrecer. No voy a ponerme yo a decir, yo quiero ser el presidente de la obra social y me siento en el escritorio. ¿Y quién se lo ofreció? ¿Quién se lo ofreció? El ofrecimiento vino de la Corte. La Corte, en aquel momento, si no me equivoco, eran 7 integrantes. ¿Alguien se lo ofreció? Los que me lo transmitieron fueron el doctor Lorenzetti y el doctor Maqueda. Gracias. Sí, estaba escuchando, no sabía si era el tape o era yo, pero bueno, ahí estaba la titular de la comisión con Aldo Tonón en una exposición que fue prolongada y muy, muy esperada. Bueno, a ver, diga, por favor. Te agrego, Pato, que cuando empezó la reunión de comisión, en realidad, todos creíamos que Tonón no venía en el día de ayer porque estaban esperando que el juez Ariel Lijo... El único que le tenía fe, la verdad, era Gonzalo. Solabarrieta. Tenía fe. Hasta el final. Bueno, le damos el crédito entonces a Gonza. Dale, sí. Claro, nadie sabía en realidad, estaban esperando, como decía, que el juez Ariel Lijo diera la autorización para traerlo a Tonón por la fuerza pública. Finalmente vino por motu propio, ¿no? No es que tuvo que ir la policía a buscarlo ni nada, sino que vino. Un clima muy expectante en la comisión cuando Gaillard anunció que efectivamente Tonón estaba en camino. Bueno, ahí los diputados se empezaron a preparar. Porque previamente yo dije no viene porque Gaillard dijo, bueno, todavía Lijo no resolvió qué hacer con nuestra presentación. Es que lo resolvió cuando transcurría la reunión. Y Tonón llegó acompañado por Mauricio Alessandro, que es un abogado bastante mediático, ¿no? Bastante conocido. Y ahí hubo también algunos chispazos porque a Alessandro no se le permitía participar, digamos, del interrogatorio. Solamente podía estar a un costado y eventualmente Tonón le podía hacer alguna pregunta, pero de Alessandro algunas cosas que quería contestar, Gaillard lo tenía que frenar porque claramente no era parte del interrogatorio. Como, viste lo que pasa en una cancha de tenis entre el jugador y el técnico, que está cerquita el técnico, pero no. Exactamente, alguna seña no pueden hablar. Claro, es como, bueno, defendete solo, ¿viste? Acá es así, para decirlo en términos más prácticos. Bien, bueno, vamos a repasar en placas entonces qué es lo que sucedió, porque además pasaron otras cosas, Pato, no solo la exposición de Tonón. La Comisión de Juicio Político realizó esta nueva ronda testimonial en este proceso de acusación. Ya creo que es la 14ª reunión de la comisión. En esta acusación contra los 4 jueces de la Corte por supuesto mal desempeño. Hablamos de Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Y lo primero que sucedió, y esto sucedió en realidad antes de
de que iniciara la reunión es que el oficialismo amplió el pedido de juicio político con los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en Tucumán y San Juan. En realidad se presentó un nuevo expediente con 33 páginas de ampliación que va a ser sumado al expediente principal, que tiene que ver también con la acusación por la obra social y también por los fallos sobre Consejo de la Magistratura y la coparticipación, sumados al del 2x1. Esas son todas las causales que incluyó el oficialismo. Hago un paréntesis, Pato, Vero, porque ayer fue la primera vez que el oficialismo no tuvo quórum propio. ¿Qué pasó? Sí, yo vi el comienzo, acá le dimos ingreso a la reunión y enseguida apareció muy enojado López porque dice, che, no hay quórum, y lo que decía la diputada entrerriana, Gailiar, decía, bueno, estamos sesionando con un tercio y estamos dentro de los márgenes reglamentarios previstos porque podemos empezar e ir aguardando a que el quórum se vaya conformando. Exactamente. Pero dígalo, le decía López. Claro, razón, porque arrancó sin decir que no tenían quórum y ahí enojó. Después llegó Álvaro González, por ejemplo. ¿Pero qué hacían? ¿Daban quórum los opositores en realidad, también? Dicen que López le dio el quórum. Sí, yo creo que no fue así, porque en realidad al oficialismo le faltaban dos. Le faltaba Hugo Yasky y Micaela Morán del Frente Renovador. Sí. Es cierto que ayer era un día complicado por la movilización que hubo de la marcha piquetera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nada, se entiende. Pero bueno, llegaron tarde, o sea, llegaron después de la media hora reglamentaria y está este artículo, el 108, que vos mencionás, que permite sesionar con un tercio. Igualmente, Pato, si tenían que votar algo, ahí sí que no podían porque no tenían quórum. En realidad, López, cuando entró y se sentó, yo creo que ahí tampoco había quórum, pero bueno, es discutible, porque López después dijo, miren que yo no di quórum, en realidad ya había pasado media hora, pero bueno, nada. Para no le digan, al final te sentaste y habilitaste el quórum. Y avalaste, ¿no? Pero bueno. Después yo lo vi a Álvaro, rápido lo vi a Álvaro González después entraron todos, Negri claro, también incluso, que no estaba yendo a las reuniones, esta vez sí participó. Pero bueno, cierro este paréntesis porque me pareció un dato interesante, ¿no? Porque sí o sí tienen que estar los 16 oficialistas sentados para votar lo que haya que votar, así que es importante que haya quórum. Bueno, el exdirector... Perdón, Carito, sobre todo por esta presentación que se hizo con el tema de la ampliación de la denuncia, los pedidos que hizo Siley por un lado para ampliar también la prueba de lo que es la obra social, los que hizo Tailade por coparticipación, Sí, totalmente. De hecho, Vero, me das el pie para contar también que se amplió el listado de testigos, se sumaron 10, y ahí Banfi dijo, miren que ya estamos más de 180 testigos. 180 testigos, esto yo no sé hasta cuándo va a durar, y ahí Galar le dijo, bueno, sí hay un cronograma tentativo, pero en realidad depende de cómo avance la investigación, si sacamos testigos, si agregamos, como que lo van viendo muy sobre la marcha. Pensemos que el tema de la obra social está demandando mucho tiempo porque surgen más y más testimonios. Por ejemplo, se acordó citar al actual director de la obra social, que es Mariano Altave, también para contrarrestar con la gestión de Tonón, ¿no? Entonces ahí se van sumando testigos, se van sumando y todavía falta que aborden coparticipación, Consejo de la Magistratura y lo nuevo, que son la suspensión de las elecciones provinciales. Así que tenemos todavía para unos meses, diría yo. Sí. Digo, a ver, estoy haciendo memoria, ayúdenme, pero uno ha visto tratamientos muy prolongados en el Congreso, debates en comisión. Estoy recordando la discusión sobre el divorcio, por ejemplo. Estoy recordando alguna cuestión vinculada con la reforma educativa y básicamente lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. Se ha discutido durante mucho tiempo, pero no hay demasiados casos de 14 reuniones de comisión, ¿eh? No creo que sea récord, pero no hay demasiado. No. Esto en algún momento tiene que decir, bueno, lo llevamos o no llevamos a la votación, me parece, ¿no? Pero bueno, son 180, claro, son 10 reuniones más o más. Totalmente. Claro. Bueno, volvemos ahora sí a las placas. Bueno, Tonón asistió finalmente, se había resistido en 3 oportunidades. Y acá lo que decíamos, ¿no? Que se negó a responder varias preguntas amparándose en este famoso artículo 18 de la Constitución que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Acá lo que decía Tonón es que está imputado en 3 causas judiciales y que por eso lo podía comprometer. Lo que le contestó Aguilar es, en realidad, solamente una de esas causas
está vinculado con el tema obra social, con lo cual es amplio el espectro que puede responder. Pero bueno, varias preguntas. Él lisa y llanamente decía artículo 18, no contesto, y pasaban a las siguientes preguntas. Temprano me dijeron acá mi artículo 18. Sí, también, pero sí. ojo, Apenas arrancaba en el corte, ya te estaba ojo respondiendo. porque a Ocaña sí le contestó varias preguntas, como ¿Y eso decía. por qué? Bueno, porque Ocaña se ve que cuando fue titular del PAMI, bueno, tenía conocimiento de ciertas cuestiones y ahondó en varios convenios con empresas y demás, que ahí Tonón sí respondió y muchas del Frente de Todos no. Pero bueno, vamos a las que sí respondió. Lo que pasa que históricamente, cronológicamente, si no me equivoco, Ocaña fue titular del PAMI antes de que Tonón asumiera la obra social. Fue 2003-2007, Ajá, claro. Ella fue ministra de Salud después de Cristina. Exacto, Claro, exacto. dale. Bien, vamos a lo que sí respondió Tonón, algunas definiciones que dejó. Vamos a la siguiente placa. A ver. Primero, reconoció que nunca se certificaron los balances de la obra social ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Primera definición, se lo preguntó Leopoldo Moró y dijo que no tenían certificación estos balances, con lo cual el nivel de confiabilidad genera dudas, al menos en el oficialismo. También dijo que la falta de cobertura de vacantes de subdirectores y de responsables de auditoría interna no impedía que la obra social funcione y cumpla con sus objetivos. Acá estuvo interesante porque contó que él fue operado del corazón y de la cadera y que 5 días después de la operación volvió a cumplir funciones. Tailade le contestó, pero no era... contraproducente. Sí, ¿por qué no delegaba tareas en estos subdirectores que faltaban cubrir? Y él decía, no, yo fui porque quise... y que la falta de cobertura de esas vacantes no afectaba el funcionamiento de la obra social, así que él asumió en realidad toda la carga de la responsabilidad sobre la obra social. ¿Qué más dijo Tonón? Aclaró que no es amigo personal del juez Maqueda, sino que solo mantuvo un vínculo laboral. Y también se habló mucho de este famoso mail que llegó a manos de la comisión. Claro. Es un mail donde Maqueda renuncia a la tarea de supervisión de la obra social, pero en realidad Maqueda no contaba con un nombramiento formal. No. Era como algo medio irregular, que Maqueda no tenía ninguna designación formal, pero bueno, él renuncia a ese cargo y en ese mail dice que se había encontrado con una obra social directamente desmantelada. Sí. No es desmantelada el término, pero sí habló de serias irregularidades que él después en su gestión se pudieron subsanar algunas. Pero bueno, lo que dijo Tonón ayer es que se enteró de ese correo electrónico por medios periodísticos. ¿Qué más tenemos? A ver. Y también, por último, esto también es importante, esta auditoría que es como la columna vertebral de la acusación por la obra social, de 2008 a 2021 abarca 3 presidencias, que son las de Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosati. En esa auditoría él dice, no hay ningún elemento probatorio que conste como una irregularidad. Dijo que la auditoría en realidad estuvo mal hecha, que no era en sí una auditoría, sino una transcripción de informes y que no había ningún elemento para comprobar irregularidades, con lo cual esto también llamó la atención. Finalmente, la comisión va a realizar una última reunión el martes 30, o sea, la semana que viene no, la otra recién. La semana que viene directamente el feriado ha hecho que no haya ningún tipo de actividad. No venimos, no hay vuelo tampoco. No hay vuelo. Yo no tengo vuelo, disculpame, Pato Méndez. Bien, el martes 30 volvemos a las reuniones de los martes y ahí se van a agotar los interrogatorios sobre la obra social. Como decía antes, van a convocar a Mariano Altave, que es el actual director de la obra social, y luego se va a pasar a el fallo de la coparticipación. Y ahí Gailar lo que dijo es que están previstas más o menos 4 reuniones para coparticipación, pero esto es flexible. Sí. Puede cambiar, sí. Puede haber 3, puede haber 5, digo, eso puede cambiar. Pero bueno, interesante, y no lo traje en las placas, pero también ayer expusieron una afiliada de la obra social de apellido Ambrosio, que contó esto que había padecido su marido, y también Sebastián Clerici, que es secretario letrado de la Corte, también interrogado muy exhaustivamente por Vanessa Siley. Del kirchnerismo. Así que una reunión importante que
a mi criterio, comprobó algunas cosas que el oficialismo ya venía advirtiendo sobre el desmanejo de la obra social. Sí, una cuestión que la verdad es muy difícil de explicar, no sé si alguna de ustedes tiene la respuesta, ¿qué es esto? Que justamente se dan estas irregularidades en el máximo Tribunal de Justicia de la República Argentina. A mí me ha tocado varias veces hablar con funcionarios o funcionarias que asumen en el sector público alguna responsabilidad, secretarios de lo que sea, en la auditoría, en ministerios, ni hablar en la actividad privada. Lo que hace cualquier responsable cuando llega es poner al lado suyo, para evitar este tipo de problemas, al mejor abogado o cuerpo de abogados posible, para evitarte inconveniente cuando terminás, para hacer todo dentro del marco de la ley, como corresponde. Y un buen abogado, una buena abogada te soluciona innumerable cantidad de problemas. Esto es la Corte, los responsables máximos de la justicia. Hay una ley que te dice que los balances de la obra social tienen que estar certificados. Digo, es mucho más fácil cumplir con la certificación del balance que no hacerlo. Pero no hacerlo en la Corte. Digo, bueno, no sé, no certifiqué el balance de la obra social de algún municipio de un pequeño pueblo de la Argentina. Bueno, pero que la Corte no cumpla con eso es rarísimo. Digo, que no tengan una notificación. Esto ya lo explicó Marchi. Digo, son usos y costumbres, pero dice, se daba en el marco de la oralidad. Sí. Acordábamos verbalmente que Carolina era responsable del tema de maestranza y que Verónica era responsable del tema de la obra social. Sí, muy informal. Quedaba sellado. En la Corte. Y tenés ahora este lío. Lo cual se vio agravado con la llegada de Robles, ¿no? Lo que decía Marchi. Claro. Robles, asesor de Rosati, le imprimió a la Corte un grado de informalidad nunca visto, con manejos donde él iba, venía, trasladaba directivas supuestamente de Rosati, le mandaban a él la información a su propio correo. Digo, pero además, ¿me entendés? Un grado de informalidad que si pasa en otro estrato del Ejecutivo, dicen, pero ¿cómo están haciendo eso? Ellos son los encargados de juzgar. Digo, la verdad, la certificación de balance, porque ni siquiera uno tiene que presumir delito. Es como hacer, ¿qué me importa? Hago lo que quiero. Es rarísimo. Bueno, en casa de Herrero. Exactamente. Tal cual. Es así, ¿no? Yo le temo a la capacidad de síntesis de Benay, ¿viste? Artículo 18. O ahora me dice en casa de Herrero. ¿Viste? Exactamente. Va a ser musiquita, dijo. Sí, la verdad que es como raro. Y además, perdóname, esto sí, digo, uno ha conocido, repito, a otros, el manejo de otras obras sociales. Tenían 46.000 millones de pesos. No sé. Vos me decís, somos 4, qué sé yo. Bueno, empleados municipales de algún pequeño pueblo santafesino, bueno, pero estos son 46.000 millones y que se manejaran con digo, y además, ojo, acá no es solamente Rosati, esto viene mal desde capaz que antes del 2003 incluso. Yo me quedé pensando y lo planteaba, 4 reuniones nada más para coparticipación, me parece como, o sea, si en la obra social ya es como la quinta y se suponía que iban a hacer 2, en un tema como coparticipación que se va a cruzar lo político. Y sí, está el tema de los salvo que quieran ahí. Que sea muy tranqui el tema político, pero si no, la verdad es que me parece que va a ser un tema que va a llevar un poco más de tiempo. Totalmente, y además, no había dicho, pero va a quedar una especie de audiencia remanente, le llamó Gailar, que ahí van a ir todos los testigos que hasta ahora pidieron reprogramar. Claro, el amigo de Benaim. ¿Cómo se llama el platense? Tu amigo, el abogado de La Plata que no vino nunca. Mi amigo Maceo. Ahí está, bueno, no es de La Plata, es de San Martín. Bueno, perdón. Ahí está. Claro, todos los que no pudieron venir, pero que están ahí como en el tintero. Pero él le habían pedido también, él ya estaba en modo fuerza pública. No, Maceo. todavía no. Yo creía lo mismo. Mirá. Pero ayer Leopoldo Morón nos aclaró que no se hizo el pedido de fuerza pública para Maceo. Ahora queda el antecedente de... Pero claro, Tonón, Totalmente. Lo que pasa que Tonón tampoco, o sea, finalmente vino voluntariamente, que eso también me lo explicaban ayer. No es que fue la policía a buscarlo, sino que... Tenés dos caminos. Es que ya viene, pero pará, fíjense esto. Vos lo ves a D'Alessandro, que hizo un programa mediático como La Corte. ¿No te da tipo el policía al lado trayendo...? La Corte. Claro. O el programa mexicano que decía la tipa, ¿qué pasa el desgraciado? ¿Viste esos talk show? ¿No te daba como una sensación así para comer? Yo cuando lo vi... Era un gran show de D'Alessandro. Qué buen talk show. Lo vi en toda mi adolescencia. Exactamente. Bueno, me nutrí con esto. Faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Terminaba la presentación de Tonón y esto decía
denuncia Leopoldo Guido Moro? A ver. Sí, nos costó un poco porque era un testigo reticente, se negaba a venir. En ese sentido, hoy la comisión ha tenido una jornada muy importante. No solo la comisión, la sociedad, porque en realidad este juicio político nosotros lo hacemos en nombre del conjunto de la sociedad argentina a través de un artículo de la Constitución que es el 53, que nos habilita precisamente para saber si hay o no mal desempeño en la función que llevan adelante los miembros de la Corte. ¿Y cuál fue ese triunfo? Bueno, que finalmente ese testigo reticente se presentó. Nosotros lamentamos profundamente tener que haber acudido a un juez para que a través del juez se lo conminara a presentarse. Es mejor que lo hagan espontáneamente. Pero bueno, ha quedado planteado un precedente. De ahora en más creo que ningún otro testigo se va a negar a concurrir, porque ha quedado claro que los jueces habilitan a los testigos que se muestran reticentes a venir so pena de aplicarles el Código Penal. ¿Qué tal? ¿Qué tal, diputado así que Moro? bueno, eso ya ha sido un paso muy importante. ¿Cómo anda, diputado ¿Qué tal? ¿Cómo te Moro? va? Muy bien. bien. Hoy nos encontramos en el pasillo más temprano en el contexto de la comisión y analizábamos justamente el fallo del juez Lijo, esta decisión de, obligar de alguna manera o reaccionar sobre el pedido que ustedes hicieron desde la comisión para que venga Tonón. También ha ratificado en algún sentido o ha legitimado una vez más la concreción de este juicio político, ¿no? Que no es algo que solo sucede dentro o puertas adentro del Congreso, sino que ya vamos viendo cómo trasciende las puertas del Congreso de la Nación. Sí, porque el juez en su resolución precisamente se funda en las atribuciones que tiene el Congreso por el artículo 53 de la Constitución Nacional, nada más y nada menos. Así que en ese sentido hemos dado hoy un paso más a la legitimidad del juicio político. Y además la presencia del testigo, a pesar de que se amparó muchas veces, demasiadas a mi gusto, en el artículo 18 de la Constitución, que es el que le permite no declarar si puede autoincriminarse, de todas maneras dejó pistas muy importantes. Aceptó, yo diría que livianamente, que la obra social no tenía balances, que la obra social no tenía manuales de procedimiento, que la obra social no tenía contabilidad, y casi lo aceptó como algo natural, lo que es un verdadero despropósito, porque una organización de esa naturaleza y de esa envergadura, con 100.000 afiliados, con presupuestos que superan los 30 o 40.000 millones de pesos, el que fue interventor de esa obra social o director de esa obra social no puede decir con esa liviandad, y sí, nosotros funcionábamos sin balance, funcionábamos sin sistema informático confiable, funcionábamos sin contabilidad, porque todo eso confirma que allí hay una seria sospecha de que ha habido corruptela. Bueno, ahí estamos con el testimonio entonces del diputado Leopoldo Moro. Esto, a ver, antes de la pausa, esto sigue de la siguiente manera: no hay reunión de la Comisión de Juicio Político la próxima semana y pasamos para fines de mayo, Martes ¿no? 30. Martes 30. Y el miércoles 31 podría ser la sesión. Está. Que me parece... Perdón. No, dale. ¿Cómo? No. No, que me parece que, a ver, si logran tener esta sesión el miércoles 31, ya en junio, a mí me parece que por más buenas intenciones que tengan de hacer sesiones, por ahora lo único que se sabe es que vendría Agustín Rossi a presentar el informe de gestión. Si viene Rossi y aprovechan esa semana que vienen todos, podría ser, claro. Pero si no, junio con todas las elecciones Y que va a haber. les pregunto a las dos, ¿el tema obra social está finiquitado? No, falta una reunión más. Ah. ¿Qué va a con ser los esa? Claro, con los últimos testigos, la del 30, claro. Como decía, el actual director de la obra social, Mariano Altave, y algunos otros testigos. Sí le propuso más damnificados de la obra social, que a mi criterio ya es redundante porque ya quedó claro que los padecimientos que sufrían, ¿no? Pero bueno, nada, es una opinión personal. Va a continuar entonces martes 30, última reunión de obra social, y pasan a coparticipación. Por supuesto que siempre es muy difícil e imposible adivinar el futuro, ¿no? Pero juntos recordábamos todo lo que pasaba en la previa cuando aparecía esta comisión de juicio político muy cuestionada por la oposición, que te decían que esto se iba a diluir, y eso no ha pasado, ¿no? Los críticos decían se va a diluir,
Y los otros te decían, no, lo que pasa es que de esta manera se van a discutir los comportamientos de la Corte y no se va a discutir economía. Bueno, no pasó ni una cosa ni la otra, ¿no? Digo, Sí. ni esto se diluyó, ni tampoco este debate tapa la cuestión de la No, inflación, Pero es me parece, difícil ¿no? que se diluya en el punto de que Coincido tenés, con vos, por ejemplo, claro. a la vicepresidenta que cada vez que habla de la Corte Suprema de la Nación. O sea, es como que Es cierto. de alguna manera afuera del Parlamento sostiene el discurso de lo que se Y está también el cambio que se dio en la oposición de, en algún momento pretendieron vaciar y después dijeron, che, mejor nos quedamos, y el rol activo de la coalición cívica también, Sí, me y, parece, y ¿no? para mí lo que levantó mucho el juicio político fue Marchi. La Sí, declaración de Marchi totalmente. fue un punto de inflexión Totalmente. que levantó definitivamente, Totalmente. realzó el proceso. Sí, digo, y que haya venido Tonón también es Sí. un fortalecimiento, efectivamente. Estamos con Ramos, estamos con Benaim, la pausa, ya volvemos. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad.
Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Hemos tenido los mismos obstáculos que se tuvieron en el Senado, pero sin embargo logramos sacar esta ley que tiene que ver con la responsabilidad cuando se conduce, porque en La Rioja hemos tenido muchísimas pérdidas de jóvenes a raíz de que conducían en estado de ebriedad. Se dio media sanción a un proyecto en el cual soy uno de los autores, es de mi autoría, que es pubertad precoz. Eso lo veníamos pidiendo hace bastante tiempo. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Bueno, ahí estamos con las imágenes de lo que pasa esta mañana. Algunas nubes más que a las 10 de la mañana. Dicen, repito, que hay pronóstico de lluvia, pero hermosa toma con los techos porteños del barrio de Congreso y la cúpula tornasolada en un verde celeste del Congreso de la Nación. Bueno, después ampliamos más sobre la información parlamentaria. Recordamos que finalmente, cuando todavía no está resuelto si Kicillof va a terminar anticipándonos las elecciones, parecería complicado porque dicen que es como dejar muy a la intemperie a los candidatos del Frente de Todos, que todavía no están nominados. Cuando no está resuelto, repito, si Kicillof adelanta o no, lo que sí se conoció ayer es la opción de Patricia Bullrich por Néstor Grindetti, un hombre que supo ser secretario de Hacienda de Mauricio Macri, muy cercano a Macri, intendente de Lanús, hoy presidente Independiente, y además el candidato de Patricia Bullrich para pelear contra Santilli, fue otro de los datos de ayer. Y ahora, 11 de la mañana con 4 minutos. Gonzalo Solaberrieta, señor, buen día. ¿De qué hablamos? Buen día, Pato. Buen día para Caro y renovamos el saludo también con Vero. Vamos a hablar de un proyecto que se esperaba que en la Cámara de Diputados esta semana o la anterior, si mal no recuerdo, se empiece a tratar en la Comisión de Legislación del Trabajo, que luego, bueno, tuvo una reunión conjunta con Mujeres, Géneros y Diversidad, pero para tratar otras cuestiones como son las licencias maternales y demás. Proyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral, modificación del régimen de jornada laboral
laboral ley 11.544. Este es un proyecto de Hugo Yasky, recordemos, del Frente de Todos y de la provincia de Buenos Aires, que básicamente apunta a una serie de proyectos que también generarían una modificación en el mismo sentido. En este caso, lo que Yasky propone son una jornada como máximo de 8 horas diarias y 40 horas semanales, que después vamos a entrar un poquito en hondo y lo vamos a repasar. Pero vamos a empezar a repasar la información plena del proyecto. La duración del trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias, es decir, se podrán hacer jornadas divididas en la semana, como pueden ser, por ejemplo, 6, con un franco semanal, lógicamente, como suele suceder, pero con 7 horas, por ejemplo, ¿no? Pero lo máximo tendrían que ser 8 horas y en caso de excederse, bueno, tendrá que empezar cada empresa o cada emprendimiento a pagar las horas extras. O 40 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro. A ver, lo que propone Yasky de entrada es el cambio de paradigma. Estamos hablando de leyes, estamos hablando de legislación muy antigua, data de antes de 1920. En principio él lo que apunta es decir, bueno, en esa época lo que sucedía era que el hombre trabajaba, la mujer lo esperaba en la casa, hacía las tareas del hogar, cuidaba a los hijos, a las hijas, y no era que los dos tenían empleo. Entonces el tiempo para hacer esas tareas de hogar justamente lo tenía mucho más libre la mujer, y por eso era que el hombre era quien traía el pan a la mesa, ¿no? Sí. Como se decía antes en la frase. Sí. Bueno, ahora con este cambio de paradigma, en donde tanto el hombre como la mujer, desde hace años ya, que trabajan ambos, el tiempo de ocio, el tiempo para tener libertad y de poder hacer las tareas del hogar y de la casa, justamente es menor, y por eso más o menos apunta al cambio de paradigma este proyecto de Yasky. Gonza, te agrego, decías que es un tema de larga data, sí, y esto también lo repasamos cuando hablamos del tema hace unos días. Como para agregar algunos datos, la jornada laboral actual de 8 horas diarias y 48 semanales se estableció en 1919. Claro. Como vos decías, en el marco de la OIT, convenio número 1, y recién en 1929, o sea, 10 años después, se instauró en Argentina. En ese lapso, como contamos aquella vez, pasaron 2 recomendaciones de la OIT. Gobierno de Hipólito Yrigoyen, entonces. Claro. Exacto, proponiendo reducción de la jornada, pero Argentina todavía no lo ha modificado. Así que más de 100 años, ¿no? Han pasado y seguimos con la misma jornada. Es muchísimo, realmente son muchos años. La limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una duración del trabajo menor de 8 horas diarias o 40 semanales para las explotaciones señaladas. Esto es lo que apunta Yasky. A ver, cuando uno habla con los diputados y más y dice, bueno, esto está apuntado básicamente a las personas que trabajan en blanco, básicamente, claro, y que tienen la posibilidad. A ver, entonces yo digo, ¿qué pasa con, por ejemplo, el panadero? ¿Qué pasa con el bachero de un restaurante que, por ejemplo, tal vez no tiene la oportunidad de estar en blanco? Y lo que apunta es a que dentro de unos años, una vez que se apruebe este proyecto, es que se genere como un cambio cultural. Ahora, el cambio cultural no es tan sencillo, no es tan fácil, porque actualmente pasa. Actualmente pasa, Pato. Sabemos que, a ver, si uno va a un trabajo y trabaja un domingo, y en algunos te pagarán doble como corresponde y en otros no tanto. O si te excedes de esas 8 horas, esa hora y media, 2 horas extras o 3 que pueda llegar a ser, y bueno, no sé si están reconocidas en todos los empleos. Es una tarea muy difícil. Pero a ver, si pensamos, la diputada Ormachea presenta un proyecto para reducir a 36 horas. En el Senado, Recalde tiene otro proyecto también que apunta a las 36 horas. Es decir, que es un proyecto un poquito más fuerte, que va más a fondo. Por eso creo que es mucho más medida este proyecto de Yasky como para arrancar. Es 40, sí, yo sé que lo hemos hablado acá y yo coincido con vos. Yo creo que el problema que tenés es que me parece que debería haber una cuestión previa, que es tratar de blanquear a la mayor cantidad de gente posible. Exacto. Digo, una vez que vos tenés el 80 o el 90% de la gente blanqueada, vamos por otras cosas. Si no, hay como derechos laborales en doble velocidad.
como decís vos, tenés algunos, yo estaba notando, vos tenés aceiteros, camioneros, comercio, que son gremios, todos en blanco, cobran muy bien, como vos decís, y ahí sí podés hacer todos los cambios. Che, no es el siglo XX, es el siglo XXI. Ahora, cuando vos dijiste los bacheros, en la gastronomía, en la albañilería, en tantos lugares no hay ningún derecho, viste, me parece que se trabaja. Creo que primero deberíamos darle los mínimos derechos a la mayoría y avanzar después. Nosotros mismos, los periodistas, ¿cuántos derechos tenemos dentro del periodismo para comenzar por casa, ¿no? De hablar de uno mismo. Exactamente. Bueno, digo, la famosa cuestión del monotribú triste, ¿no? Este es el tema. Claro, la verdad. Entonces me parece que, bueno, qué sé yo, te dicen lo que te dijeron a vos. No, estamos fijando un horizonte. ¿Sabés qué pasa en los países del centro de Europa o en el propio Estados Unidos? Hay algunas leyes laborales para los locales. Y para el resto no hay ninguna ley laboral. Ninguna. Para los mexicanos no hay ninguna ley laboral. Y acá es dentro de tu propio país. El que está en blanco tiene mucha protección, el que está en negro no tiene nada. Y la verdad que no se avanza nada en ese tema, nada. Este es el tema, porque la verdad, ¿qué se puede hacer? Bueno, a ver, lo que apunta... Habría cosas para hacer, pero no se hace. Sí, claro, es que concuerdo en que ese es el paso principal también, pero bueno, en el mientras tanto se quiere generar una cultura de aquí en adelante. Un objetivo, un objetivo. Está bien. Y creo que esto es cierto, el proyecto de Yasky es el que se acerca un poco más a la posibilidad coincido. y por las real. 40 horas, hay otro de menos horas, ¿no? Y de 36, el de Recalde en el Senado y el de Ormachea de 36 también hecho, aquí en la Cámara. Me dicen, Gonza, que el Ministerio de Trabajo vería con buenos ojos la propuesta de 40, que sería como un intermedio, porque la vez pasada repasábamos, la izquierda, por ejemplo, propone 30, lo cual ya es otro extremo. 40 sería como algo más posible. Pero bueno, veremos. Tenemos el antecedente de Chile, no sé si lo habías mencionado o lo pensabas mencionar. Todavía no, ¿Cómo pero está Chile? A ver qué es Chile. Y bueno, no sé. Chile hace muy poquito tiempo aprobó una ley para reducir la jornada de 45 a 40 horas semanales, pero gradualmente. Fue paulatino. Exactamente. Claro, hubo 2 en o 3 un lapso cambios. de 5 años. Claro. Mirá vos que en Chile, la verdad, es un despiole ese país, con las constituciones votadas, rechazadas, ¿me entendés? Van, vienen, Pero Boris gana, pierde. Digo, que se hayan puesto de acuerdo con esto es un tema raro. Es muy bueno. Sí. Vamos a repasar una plaquita más. El agotamiento psíquico y físico produce aumentos de los riesgos de accidentes. Además, está comprobado que la reducción de la jornada disminuye el ausentismo e incrementa la productividad. A esto apuntan, lógicamente, a que las personas vayan con una cierta motivación al trabajo, que en el tiempo en el que están dentro del mismo estén pensando, bueno, a ver, tengo este horario, pero al menos sigo laburando 8 horas, porque en realidad el proyecto apunta a laburar 8 horas durante la semana, pero tendrías un día más de descanso. Entonces, que ese día de descanso más que se suma sería como una especie de motivación para bajar el estrés, para que se produzca más en el tiempo reducido, con un día menos, pero en esos 5 días de la semana, bueno, que se tome como un hecho de motivación. Impecable. Lo que pasa que, mira, alguna vez era un sacerdote, un obispo de Santa Fe, Monseñor Saspe, que hablaba de la Argentina oculta. Porque la verdad que esto que vos estás contando es la Argentina visible, es cierto. Visible, Ahora, acá hemos visto notas cuando había proyectos también de diputados planteando el blanqueo de los viñateros. Y los viñateros te contaban cómo trabajaban por 40.000 pesos en negro, 12 horas por día. Y si vos recorres cualquier localidad del conurbano, tenés ese personal de pseudo seguridad, porque ni siquiera está armado, que es gente que trabaja 12 por 12 en negro por 60.000 pesos. Claro. ¿Viste? Yo te entiendo, ¿Qué le vas a hablar de estrés? Pero son ejemplos cualquier casilla de seguridad del conurbano es nada, trabajando 12 por 12 por $100 por mes. Bueno, dentro de este proyecto también hay unos puntos importantes que, por ejemplo, las personas entre 16 y 18 años van a poder trabajar con un límite diario de 6 horas o de 7 horas y con un tope máximo de 36 semanales. Esto, obviamente, para no motivar la explotación del trabajo joven, al mismo tiempo de que las personas menores de 18, entre 16 y 18, no podrán tener trabajos nocturnos. Implica entre las 20
20 horas y las 6 de la mañana. ¿Qué edad? ¿16 a 18 no? Sí, de 18 menor de 18 años, menor de 18, exacto. En el 16, que bueno, apunta al sector como que ya son mayores, que tienen la posibilidad de ejercer su voto y otras responsabilidades, pero no dejan de ser las personas jóvenes que están entrando, ingresando en el horario de trabajo. Vamos a ir con otra placa más. Ahora sí, declaración de Yasky. La jornada laboral en la Argentina es de 48 horas. Y viene desde 1919. Pasaron más de 100 años y se generaron muchos cambios. El mundo productivo de antes no es el mismo de ahora, que es lo que hablábamos, ¿no? Sí. El cambio de paradigma, el hecho de que la mujer también ahora trabaja y acompaña dentro de la incorporación, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo es abismal. Sí, claro. En los últimos, te diría, 30 años. Sí, claro. Esto años, tampoco 20. Claro, tampoco que estamos mujeres trabajando en estaciones de servicio. Claro. Hace 20 años no había, por ejemplo. 25, ¿no? Y la incorporación también del trabajo, como por ejemplo las plataformas. Claro, totalmente, ni hablar. Ahí no tenés el más mínimo derecho. Claro, nadie tiene derecho. Nada. Claro. Sí, bueno, te referís a plataformas hay gente que tiene que poner su moto. Los moteros. Claro, sí. Claro. Bueno, hoy, por ejemplo, estaba un poco urgido de horario hasta que apareció el colectivo y cuando me pedí un auto en la aplicación, era ¿Una moto? Una mujer. Una mujer, sí. ¿Sabés? ¿Viste que hay motos? Sí, hay una aplicación que tiene motos. No me animé todavía. No me animé todavía. Didi yo sabía que tenía. Uber también incorporado. No sé Uber. Imagino que en el requisito tendrá el casco. Te ponen casco, te ponen casco y todo. Claro. Sí, una vez estuve a punto de pedirla, pero tenía una compu encima y dije, no, es un montón. Claro. Y es un montón ahí, ¿viste? Me dio un poco de... Claro, pero ahí también falta regulación. Claro, es más barato, sí, menos costoso. Es que todo eso, claro, no tiene ningún tipo de regulación. A vos te pasa un accidente y ¿quién te cubre? Por eso sí, es un mundo, es muy complejo el mundo laboral porque la verdad son realidades muy distintas. Aparte vos tenés sectores que son brillantes económicamente y otros que le va muy mal, ¿no? Mucho cambio. Digo, la industria automotriz le va muy bien, por ejemplo. La industria automotriz tiene otra característica. Como la Argentina produce regionalmente, hay convenios casi idénticos para toda la zona sur, por ejemplo. Trabajaba Julián Domínguez mucho y trabajaba Piñanelli. El convenio laboral es un convenio laboral prácticamente idéntico en todo el cono sur. Uruguay, Brasil. Entonces, bueno, te permite producir en la región. Pero hay otros sectores que están muy golpeados. Empleados de comercio están muy golpeados. Claro, sí, tal cual. En materia salarial. Sí, bueno, el periodismo, ni hablar. Sí, yo creo que empleados de comercio es la base para entender que este proyecto está apuntado al convenio de empleado de comercio. Es el masivo, es el de mayor cantidad de afiliados. Claro, es el de mayor cantidad y el que puede están los monotributistas antes. Sí, ahora están los y el que puede, vamos a decir, ejemplificar que se cumpla esta norma una vez que se aplique. El empleado de comercio tenía una característica que no eran 44 horas, porque trabajaban en el convenio original, trabajaban de lunes a viernes 8 horas, 40, pero tenían que trabajar el sábado. Claro, hasta la tarde, el mediodía. Exactamente, por eso el sábado inglés le llamaban. Pero después hay que meterse dentro del convenio, porque yo recuerdo, por ejemplo, en mis inicios en el periodismo, trabajé para un grupo de medios en La Plata, que para blanquearme yo estaba bajo el régimen de empleado de comercio. Claro. Y vendía fruta. Sí. Vendía fruta. Desde chica, desde el inicio. Te vieron. Me vieron venir de esta chica del comercio. Totalmente, sí. A veces vendía verdura también. Bueno, a ver. Digo, una arista más que pensaba. Digo, también este proyecto, además de estar apuntado a generar un día más de descanso, o a la motivación, que haya menos estrés, más productividad, también creo que en nuestro país se puede pensar también este proyecto, porque hay muchas personas, me incluyo, hasta que podemos llegar a tener otro trabajo. No uno solo. Entonces, bueno. Escúchame, yo no conozco ninguno que viva con un solo trabajo. Por eso, bueno. No me animé a generalizar, pero. En nuestro gremio es muy habitual. Totalmente. Como nosotros, el convenio, el estatuto, perdón, son 6 horas. Claro. ¿No? Pero bueno, nada. Ningún periodista tiene un solo trabajo. Bueno, es que creo que somos los más ayornados ya en esa situación. Porque, de verdad, nosotros desde muy temprano, o al menos nuestras últimas generaciones, porque tal vez antes era más estable la situación, pero en nuestras generaciones que nos toca atravesar, la verdad, desde que uno inicia ya tiene que agarrar 1, 2, 3 trabajos como para poder consolidar un sueldo.
Pero te digo, Dale. ahora hay trabajos o empleos más estables que se están viendo forzados a decir, che, con este trabajo del Estado no me alcanza, con esto no. Claro. Y entonces están utilizando, bueno, ver qué otra posibilidad. Y para ellos es un shock ahora. Totalmente. Nosotros estamos muy acostumbrados. Sí, yo creo además que junto con los bancarios, que el home banking ha transformado la tarea laboral y pone en serio riesgo la continuidad de puestos de trabajo en el sector financiero, el otro sector con muchísimo cambio profesional, con esto, con el celular, es el nuestro y con la computadora. Vos, por supuesto, que de tu casa puedes atender radio, diario, televisión, digo, el cambio que te permite la tecnología laboralmente. Ahora, el multitrabajo también es consecuencia del adelanto tecnológico. Del poco Y- sueldo. Pero por supuesto. De la precarización Pero, laboral para por mí. supuesto, pero cuando no había celular, que no hace tanto, yo trabajé sin celular, digo, no podías salir desde tu casa a lo mejor para contar lo que había pasado en la Cámara, en la sesión de la Comisión de Juicio Político. Tenías que irte hasta la radio, En tenías una, que ir al claro, diario, verdad. no había computadora, Claro. tenías que ir a la redacción y Eso escribir. también, es verdad. Digo, eso te acotaba la posibilidad del pluriempleo. Tal vez en otra No, época era muy difícil físicamente lograrlo. Por supuesto, claro, Claro, es exactamente. verdad, no lo había pensado. Tenías que agarrar un teléfono público y llamar. Claro. ¿Se puede venir al programa de radio? Tenía que hacer así. Claro, mira, y exactamente. también una cosa que favoreció ahora mucho, que antes estaba mal vista, fue en la pandemia, esto de hacer las entrevistas por videollamada. Antes de la pandemia, que me ha tocado, vos ponías el teléfono y te empezabas a grabar en vivo para un programa y salías en vivo con el teléfono, era un escándalo. Ah, claro. Después de la pandemia, como no había otra forma, porque naturalizó. se naturalizó y se permitió de alguna manera incorporar, y hoy ya nadie pone el grito en el cielo porque vos estás saliendo en vivo con un celular. Me hiciste acordar las anécdotas que contaban los periodistas deportivos, que cuando informaban sobre un partido iban hasta la cabina, Por informaban supuesto. el gol y cuando volvían el partido ya iba Por 1-1. supuesto, claro. Había otro gol y tenía que volver Pero a... por supuesto, y tenía que caminar 300 metros Claro. para usar un teléfono público, Exacto. claro. Sí, sí, Bueno, vamos a la última placa, si no me equivoco. A ver. Es necesario adecuar la jornada laboral a la realidad, implica una nueva definición en los tiempos de trabajo y de los salarios, que es lo que hablábamos del cambio cultural. A ver, será difícil aplicarlo a todos los trabajos porque esto va a depender lógicamente de los convenios, de la condición de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, pero a lo que apunta principalmente este proyecto es ayornarse en principio a los tiempos actuales, no dejar una ley de los años 1919, cuando todo ha cambiado, el paradigma es distinto, y justamente también al cambio cultural que se debe generar para que también las personas que son jefes después lo puedan aplicar, y que también, ¿por qué no?, los propios empleados puedan reconocer sus derechos, más allá de que saben que la pelea a veces no es tan fácil. Creo que esta es la única plaquita. Escúchame, te pregunto, y ahora, de todo esto que estás contando, que la verdad para debatirlo teóricamente es interesante, ¿hay alguna posibilidad de que esto en su momento se discute en comisión? Sí. O al recinto ya te diría que no, me parece, ¿no? Como están los tiempos. No, mira, la realidad es esta. A ver, vos me ayudás con los números, Caro, Vero, Pato. En la Comisión de Legislación del Trabajo está dividida entre Frente de Todos y Cambiemos, 17-17, y queda ahí un voto de desempate, parece un partido de fútbol, que es el del socialista Esteves. Sí. Esteves, en teoría, tendría que estar de acuerdo con este proyecto porque presentó uno similar. Sí. Pero al mismo tiempo tienen que iniciar charlas que, tengo entendido, ya la inició la propia presidenta Siley de Legislación del Trabajo, porque básicamente Esteves va a ser quien defina la votación. Mira vos, Sí, mira el vos. socialista O sea que está Esteves, bien. Y después que en teoría será otra estaría- historia en el recinto. Sí, ¿no? igualmente la Comisión de Legislación del Trabajo está abocada ahora al tema de licencias, Sí. como dijo Gonzalo en un principio, Sí. con lo cual lo que se comentaba era que el debate de reducción de la jornada empezaba por Senado. Exacto. Todavía no hubo novedades en ese sentido, hay escasa, casi nula, te diría, en el Senado, con lo cual yo lo veo difícil. El poroteo que hace Gonza yo todavía no lo había hecho porque todavía ni siquiera se sabe si se va a debatir o no. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero Gonza, ojo que la viene pegando mucho, viene con mucha información. Acertó la así que tonada. muy bien, Viene Gonzalito. Ecoagenda, pregunto, ¿qué pasa con el tema del lavado? ¿Eso va a avanzar eso? Y no hay jabón. Oye, mirá cómo está. Y venimos de temprano Efectivamente, con el- blanqueo, digo, exactamente. Blanqueo. Artículo 18. Blanqueo, dije, ahí está. Sí, efectivamente, dicen que Caro Ramos
tiene, qué es lo que pasa. Es la yo informal. quería hablar de blanqueo. Es la formal. Te referías al blanqueo. Y las claro. dos miraban con los Lavado. ojos como dos huevos fritos. Es como cuando en un dijo lo de los carteles Exactamente. apto para lavado y Bueno. era blanqueo. Él está con el lavado. Vamos, por favor. Turbio, lo de Pato Méndez. ¿Terminaste, Gonzalo? Sí, perfecto, Pato. Gracias, Perfecto. Solaberrieta. A ustedes. Y vamos nosotros, primero con la ecoagenda y después hablamos justamente de blanqueo con Caro Ramos. Dale. Ecoagenda, por favor. Esa prédica permanente en defensa del federalismo es lo que nos hace pensar seriamente en cuanto a la posición a asumir en este debate en el que sin duda No es el tema de ecoagenda que estábamos preparando, son cuestiones que pueden suceder, alguna cassette o alguna imagen que se intercala en el lugar que no corresponde y suceden estas cosas. Vamos a estar con la ecoagenda. Atención, que hay un tema muy delicado que están planteando los especialistas en fenómenos climáticos, que es lo que está pasando ahora en Italia, donde hay desbordes absolutos de ríos, hay más de 13 muertos en algunas regiones de la península, hay centenares de evacuados y atención, habrá que ver, pero los especialistas locales en fenómenos climáticos dicen esto que pasa en Italia no es casualidad y cuidado que podría haber fenómenos parecidos en el territorio argentino para los próximos meses. Te están avisando, si van a acertar o no, no sé, pero dicen que hay que mirar con cuidado lo que está pasando por estas horas en Italia. Ahora sí, ecoagenda. A ver. Diría que hoy con el avance del conocimiento, sobre todo el avance de las ciencias físico-matemáticas, podemos hablar que el cambio climático es la fiebre del planeta, la fiebre de lo que estamos haciendo mal. Bien. O sea, Qué buen término. Claro, ¿por qué? Porque en realidad el cambio climático es uno de los varios problemas ambientales y sociales que tenemos en este mundo, Sí. pero es el que se toma en gran parte porque es el problema que vincula a todos los problemas ambientales entre sí. Ujú. La atmósfera, como es el lugar donde vivimos, refleja todo lo que hacemos mal en todas las demás áreas ambientales y sociales. Acá hay distintos factores, ¿no? Ujú. El sistema climático es un sistema que es parte de la biosfera. Bien. O sea, el tema que hay que entender que es esencial es que el planeta que tenemos es un planeta que es así porque hay vida. Perfecto. O sea, la atmósfera que hoy conocemos es la atmósfera que produjo la vida. Entonces, tenemos que ver cómo se defiende la vida y cómo esta interacción entre lo geofísico y lo biológico define patrones climáticos, ciclos climáticos y lo que llamamos variabilidad climática que hoy estamos perturbando. Bien, bien. Entonces, por un lado tenemos el calentamiento, que es el aspecto que más llama la atención, pero no es el que más percibe la gente. Claro. Si yo le digo a alguien que aumentó la temperatura en 1 grado desde 1900 hasta hoy, la temperatura media del planeta, me va a decir, ¿y qué? Pues esta mañana acá hacía 6 grados y terminó siendo 20. Sí, sí, sí. Pero 1 grado es una cantidad enorme de energía retenida, sobre todo por los océanos. Bien. Pensemos que ese grado es la consecuencia de que el mar y la atmósfera, sobre todo el mar, retengan cada día el consumo de 300 ciudades energético de 300 ciudades de Buenos Aires durante 1000 años. Claro, En cantidad de petajoules, o sea, ni siquiera hablamos de joules. Sí, 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 sí. Y a partir de esto, ¿cuáles son las principales consecuencias, ¿no?, de este calentamiento que vendría a ser principalmente de los mares? Por ahora, lo que estamos teniendo es un lento aumento de temperatura, cambios en los ciclos estacionales, más fuerte en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque el hemisferio sur es oceánico. Bien. Entonces, el océano estabiliza todavía, por ahora. Mirá sí. Mientras que no lleguemos a los llamados puntos de quiebre, que son puntos de inestabilidad. Que se van a producir cambios, pero van a ser bruscos. Bueno, ahí estamos, y Caro Ramos, que habla de, a ver, blanqueo. No sé si Ramos, blanqueo ¿no? o lavado, ¿qué querés? Mirá, a ver, el blanqueo, después estábamos recién hablando con ambas sobre el significado etimológico, Sí. y no sé si hay tanta diferencia. Lo que Y pasa es que la la palabra realidad- lavado está muy asociado al tema narco, Sí. y el tema blanqueo es aquel que no ha declarado sus acreencias, Totalmente. ¿no?
Exactamente. Bueno, hay similitudes. Pero bueno. ¿Vos hacés lavado o blanqueo, Benaim? Nada. Todo, de todo un poco. Me dedico de todo un poco y además sigo vendiendo fruta y verdura. Bueno, a ver. Bueno. Por favor, vamos con entonces el blanqueo de capitales. ¿Qué es esto puntualmente? El Ejecutivo envió al Congreso este proyecto de ley de blanqueo de capitales que es impulsado desde hace varios meses ya por el ministro Sergio Massa, y esto se da en el marco del acuerdo de intercambio de información financiera que se firmó con Estados Unidos para facilitar justamente el acceso a determinada información sobre bienes no declarados. Este proyecto se envió al Congreso. Tengo entendido que todavía no ha ingresado al Congreso. Se estima que ingresaría por diputados, pero tampoco hay certeza respecto de la Cámara de Inicio si finalmente va a ser diputados o Senado. Pero lo cierto es que el Ejecutivo ya lo envió. Y esta iniciativa, para ponerlo en términos más formales, porque nosotros informalmente hablamos de blanqueo, pero formalmente es un régimen de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado. Cada vez que se debate un blanqueo, porque no es la primera vez, siempre se están debatiendo periódicamente blanqueos, la oposición levanta la voz, Pato, y ahí dice, en realidad siempre estamos premiando a los que no declararon bienes y a los que sí cumplieron en pagar sus impuestos y demás, los dejamos de lado. Y cuando hay un blanqueo cada rato, decís, ¿para qué blanquear ahora si dentro de un tiempo viene el próximo? Totalmente, totalmente. Pero bueno, seguramente eso va a formar parte del debate. De hecho, Mario Negri hizo un tuit al respecto ya planteando que parece ser que están en contra, ¿no?, de este proyecto. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en el debate. Vamos a la próxima placa. Hay muchísimos detalles de este blanqueo. A ver. ¿Quiénes están alcanzados? Bueno, personas, por supuesto, sucesiones indivisas y también empresas. Es un blanqueo bastante amplio el que se propone. ¿Cuáles son los bienes comprendidos? Tenencia de moneda nacional o extranjera, ya sea en el país o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y otros bienes en el país o en el exterior, incluyendo créditos. Es una amplia gama de bienes y tenencia de moneda la que se está planteando y que se va a poder blanquear. ¿Qué más tenemos en cuanto a detalles? ¿Cuáles son las alícuotas? Este es otro punto importante. Alícuotas siempre y cuando exista repatriación de bienes, ¿no? Hay unas alícuotas que van a ser graduales según el momento en que vos blanquees. O sea, si blanqueas antes vas a pagar menos, si blanqueas después vas a pagar más. La primera es del 5% desde la entrada en vigencia de la ley hasta transcurrido un plazo de 120 días corridos. 10% después desde el vencimiento del plazo anterior hasta otros 120 días y finalmente una alícuota del 20% también desde el vencimiento del último plazo hasta otros 120 días corridos. Ramos, pregunto, esto tenía hace 6 meses, parecía que era el proyecto del oficialismo, era cuando comenzó a funcionar el clearing de información con el gobierno norteamericano, que te iba a informar sobre si había argentinos con cuentas en Estados Unidos no declaradas acá. Y parecía que eso iba a llegar acá. ¿Por qué no se trató en ese momento y llega ahora casi sobre el final? ¿Se conoció alguna respuesta? La verdad, o no? yo no tengo explicación por parte de Economía. Llama la atención que se demoraran tanto, porque en el momento cuando se anunció parecía que era inminente el envío. Claro. Incluso, Pato, se hablaba que se podía tratar en extraordinarias de este año, es decir, en febrero, claro, ¿se acuerdan? Me acuerdo. Sí. No sé si no estaba en el temario, pero no estaba el proyecto. Sí, o sea, estaba el título, blanqueo, pero no estaba el proyecto en sí. Así que viene demorado. La verdad no tengo la explicación oficial, pero bueno. No, lo que pasa que te dicen es, mirá, estamos haciendo esto porque la verdad, a lo mejor hace 7 meses no imaginaron que iba a ser tan duro el golpe de la sequía y la falta de dólares. Esto acá, ¿cuánto recaudamos? ¿3.000, 2.000? Me viene bien. Es una buena pregunta. ¿Cuánto empieza a recaudar el gobierno con este blanqueo? Eso es una buena pregunta para hacerle a funcionarios. Bueno. Las alícuotas, me había quedado pendiente, esas alícuotas van a ser en caso de repatriación, en caso de que no haya repatriación van a ser más altas. También, Pato, se crea un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5% que va a ser para personas que exterioricen tenencia de moneda nacional o extranjera en un monto que no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 periodos fiscales y con un tope de hasta 50.000
dólares. Este es un régimen simplificado que también está en este proyecto. No se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados, eso es importante, o sea, si crece tu patrimonio no se va a considerar a la hora del blanqueo. Y también se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanero o infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados. Es un perdón, ¿no? Una amnistía que se le da en cuanto a todos estos delitos que pudieran incurrir, ¿no? Sí, lo que habrá que ver, no sé los cálculos estimativos del gobierno, ¿no? Pero el tema es que esto se hacía al inicio de los gobiernos, uno recuerda el último comienzo de la gestión de Macri, donde el incentivo ¿cuál era? Bueno, yo llego, tengo una imagen de representatividad y una imagen muy positiva con la sociedad. Lo que uno imagina en ese momento es que te vas a quedar 4 años o más. Entonces viene un ciclo y yo entonces, está bien, blanqueo, tengo afinidad con el gobierno, pongo mi plata. Ahora, tomar esta decisión en los últimos 6 meses es como que estás porque más además rengo. Es dinero que quizás ingrese en la próxima gestión, ¿no? Pero claro. Sí, totalmente. Entonces digo, la verdad, ¿a quién estoy trayendo la plata para que gobierne quién? En un escenario donde dice la propia vicepresidenta que es un escenario de tercios. ¿No? Claro. Sí, totalmente, es cierto. Bueno, claramente es otra pregunta para hacer al área de economía. También otros detalles del blanqueo. Bueno, esto que hablaba de la amnistía, ¿no? Los sujetos quedan liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar. Impuesto a las ganancias, impuestos internos o lo que es el IVA, impuesto al valor agregado y también impuestos sobre los bienes personales y de la contribución especial de las cooperativas, o sea, quedan liberados de pagar estos impuestos. Hay una última placa, si no me equivoco, y acá, Pato, tenemos el antecedente del blanqueo de Macri, ¿no? Quedan excluidos del blanqueo los funcionarios públicos que se hayan desempeñado entre el 1 de enero de 2010 y la vigencia de la ley, y además también sus cónyuges, convivientes, padres e hijos. Acá digo el antecedente Macri porque en uno de los blanqueos rompió el acuerdo con el Frente Renovador de ese momento. Claro, se permitía blanquear a funcionarios y a familiares, y ahí también me acuerdo hubo un amparo de Felipe Solá en su momento. Un tema y lo corrigió el Ejecutivo en la reglamentación de la ley. Claro, muy conflictivo. Ahora, esto de alguna manera es necesario, porque al habilitarse este acuerdo con Estados Unidos, vos tenés que ofrecerle a la gente que tenía sus cuentas alguna situación, porque ahora se supone que a partir del 1 de enero están siendo, los bancos norteamericanos están informando a la Argentina de quiénes son las personas que tienen cuentas. Si las tenés declaradas no hay problema porque estás pagando. Si no las tenés declaradas tenés un problema. Bueno, pero claro, vos estás teniendo un problema y no tenés una ley que te diga cómo podés hacer para, digamos, blanquear ese dinero. Entonces es necesario de alguna manera brindar algún tipo de solución. Te digo, no sé para qué te sirve tener la información. Claro. Y te digo, en alguna situación puede ser positivo desde qué punto de vista. Si vos tenés dólares en Estados Unidos, por ejemplo, en la República Argentina no bajó como otras cuestiones, pero el metro cuadrado ha bajado considerablemente. Entonces, si vos tenés dólares en Estados Unidos, hoy comprar propiedades o construir en la Argentina, después tenés que prender velas para que eso se recupere y el metro cuadrado vuelva a subir. Pero si vos comparás el costo del metro cuadrado con Uruguay, con Paraguay, ni hablar con Estados Unidos o Europa, hoy, como consecuencia de la caída de los precios en Argentina, está accesible el metro cuadrado. Podría ser una opción que decís, saco dólares del banco de Delaware o de Miami y construyo en Villa Crespo. Podría ser una opción y para eso tenés que blanquear. Habrá que ver. Otros que dicen, mirá, no sé si va a estar Milei, si va a estar Verónica Benaim o quién es la presidencia. Seguro. Acá... Entonces, espero aclarar el panorama político, que sería otra cuestión, la verdad. Totalmente. O gana Patricia Bullrich, no sé. ¿Viste? Eso es otro tema. Esa es la diferencia con estas medidas cuando comienza tu gestión. Sí, tenés razón. Vos suponés que tenés 4 años de tiempo para ver cómo evolucionás. Exacto. Sí, la incertidumbre de la próxima gestión está presente. Finalmente, el último punto del blanqueo, se establece un acuerdo de colaboración para que la AFIP obtenga información y pueda localizar y detectar bienes no declarados tanto en el país como en el exterior. Bueno,
En esto consiste el blanqueo, recordemos, el Ejecutivo dice haber enviado el proyecto, todavía no ingresó formalmente al Congreso, pero... ¿no ingresó? No ingresó. ¿Pero qué es que se quedó en el camino? ¿Qué pasó? ¿Se perdió? Venía en carreta. carreta. Ninguna cámara todavía. Sí, venía en carreta. Lo mandaron por fax, me parece. Pero bueno, ya es oficial, digo, se conoció el texto, no estamos hablando en el aire, sino que el texto ya está elaborado y seguramente se va a debatir en los próximos meses, ¿no? Perfecto. Muy bien, bueno, gracias, Caro. Me sonó un poquitito, te digo, eso de vino en fax. Es como, la verdad, es un golpe para mí. Había es un programa de tele también. ¿Sabés qué? La verdad te digo, ¿sabés que yo conocí el primer fax que vi en mi vida? Lo vi acá en el Congreso. Ah, mira. No me digas. Claro, en el año, sería 89 más o menos, en uno de los bloques del Congreso, que eran o peronistas o radicales. Nos llama un jefe de prensa y dice, che, mirá lo que tenemos. Dice, estaban recibiendo información en un papel que salía de una máquina, era el primer fax que recibía y nosotros como alelados viendo de qué se trataba. Y un tiempo después ella dice, viene en fax el tema. Pero bueno, sí. Nada, vamos con el diputado Tonioli. Faltan 20 minutos para el mediodía en la República Argentina y esto dice el diputado por la provincia de Santa Fe, Frente de Todos. La experiencia de Santa Fe demuestra claramente que cualquier tipo de relajamiento, ¿no es cierto?, en el control del Estado, de algunas actividades o algunas formas asociativas, terminan en situaciones catastróficas, ¿no? Digo, los monos, y esto es público, han utilizado ampliamente estas figuras, por ejemplo, para lavar dinero. Se habla mucho de los monos, hay como una especie de obsesión por parte de los medios nacionales de los monos y se la presenta como una banda marginal que azota la ciudad de Rosario y lo dijo alguien hace 10 años, 12 años y se armó un escándalo grande en la provincia de Santa Fe. En ese momento era titular de la PCA, después fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, sí. Marcelo Saín, sí. En notas a los medios, planteando que el cártel de venta de estupefacientes más importante de la provincia de Santa Fe era la policía de la provincia de Santa Fe y que los monos eran la policía de la provincia de Santa Fe. Y a las pruebas me remito, cuando se inicia el proceso judicial que pone en el banquillo de los acusados a los monos, la mitad más uno de los imputados eran integrantes de la fuerza. Entonces, esto que a muchos sorprende, la capacidad para lavar dinero a través de esta herramienta simplificada, etcétera, etcétera, de esta estructura, tiene que ver con estas estructuras, no son ninguna bandas de marginales, sino que son estructuras delictivas complejas, donde quizás los que matan y mueren provienen de barrios populares, de los sectores populares, pero donde los que se hacen el agosto, ¿no es cierto?, con estos negocios viven en las torres de la costanera de Rosario, en los country, viven en otras provincias o viven afuera. Claro. Inclusive todo lo que el Estado puede hacer para achicar el margen, ¿no es cierto?, a este tipo de asociaciones para lavar dinero proveniendo de dineros ilícitos, no solo el narcotráfico, de los granos en negro, etcétera, ¿no? En Rosario casi hay una tormenta perfecta con lo que pasa. Exacto. Con todas estas ilegalidades. Todo lo que les facilite la actividad a estas bandas delictivas se traduce en más muertes, ¿no? Porque las muertes no nacen de un repollo o de que los pibes en los barrios se ponen locos porque se drogan y salen a los tiros. Nacen de estructuras delictivas complejas, muy afiatadas, con enorme capacidad para lavar dinero, que son las que ordenan la violencia o que disputan ese mercado ilegal en la ciudad de Rosario. Bueno, qué tema, el tema de la seguridad en Rosario. No me acuerdo con quién hablábamos los otros días que decía que... era Juan, el diputado Martín, que creo que la verdad que tiene razón. Dice, los dos lugares más complicados para el ejercicio del poder en la República Argentina son ministro de Economía y ministro de Seguridad en Santa Fe, la verdad. Digo esto porque uno está pensando en candidatos y la herencia que reciben es complicadísima. Bueno, faltan 15 minutos para el mediodía. Diga, Benaim, a ver. Sí, vamos a meternos, Pato, entonces en esta iniciativa que vamos a recordar de qué se trata.
La verdad que me quedé pensando, más que un presidente hay que elegir, hay que proponer quién va a ser el ministro de Economía que salve la situación económica de nuestro país, ¿no? Me parece que también está bueno hacer una campaña presentando quién te va a ayudar, porque es un punto muy sensible lo que sucede con la economía argentina. Pero bueno, volviendo a la iniciativa, vamos a meternos en este régimen de transparencia de sociedades por acciones simplificadas, que es un proyecto que propone una modificación de una ley del macrismo, que es la 27.349, que fue conocida como Apoyo al Capital Emprendedor y fue aprobada justamente en el tiempo del gobierno de Mauricio Macri. El régimen de sociedades anónimas simplificadas permite abrir una firma en 24 horas por internet y esto siempre fue cuestionado por el Frente de Todos, incluso cuando en ese momento era oposición. En el Senado se aprobó en el año 2021 una iniciativa que presentó el senador Oscar Parrilli, de la provincia de Neuquén, que proponía suspender el sistema por 180 días, pero perdió estado parlamentario porque en la Cámara de Diputados nunca se avanzó con ese proyecto de ley. La iniciativa establecía que las SAS debían ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, que depende del Ministerio de Economía y que así también suspendía por 6 meses la constitución e inscripción de las SAS. En la comisión se realizó una reunión informativa y se puso sobre la mesa un proyecto de Germán Martínez, de Cecilia Moró y de Paula Penaca, y esta iniciativa establece que dentro del plazo de 60 días corridos, todas las SAS van a tener que acreditar su existencia entre un registro público. Esto es muy lo que se viene hablando, ¿no? De que estén en un registro público y se presente su estado contable correspondiente en los últimos 3 ejercicios económicos. Además, se advierte que la normativa tiene un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas, por eso se va y se vuelve a ver el tema de las SAS. En este punto lo que dicen es que la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico, dice el proyecto en sus argumentos. Bueno, y en el último encuentro hubo varios invitados, estuvieron desde la provincia de Santa Fe, los representantes del Poder Judicial, y también hubo representantes de la AFIP, de la UIF y de la IGJ. Así que básicamente esto es un poco lo que sostiene este proyecto que repasábamos a partir de lo que nos decía el diputado Toñoli. Bueno, muchísimas gracias. A ver, la posibilidad de que haya sesión el próximo miércoles 31, digo, no hay, me parece por ahora, agenda, pero uno supone que la consulta con mis compañeras es si el oficialismo intentará colar el tema universidades, por ejemplo, porque estoy pensando en algún proyecto como el que tiene que ver con la producción orgánica, ¿no? Que hoy contaban que producción orgánica ya tiene el aval de economías regionales, tiene el aval de presupuesto y hacienda, también de agricultura, así que me parece que podría ser uno de los temas, pero uno lo ve al oficialismo siempre muy interesado en el tema universidades, que pese a que contaban particularmente con el respaldo de la gente del Frente Renovador, eso no consiguió alumbrar nunca, no consiguieron los 129 diputados, no alcanzó ese acuerdo transitorio con los radicales de Evolución y parecería que el tema universidades está estancado. Estoy indagando, digo, si hay sesión el 31 ¿qué temas podrían entrar? Al margen de economías esta cuestión regionales. Por eso, sí, tenés lo de producción orgánica sí. Y tenés lo del ENOSA, que el ENOSA, claro. La deuda de provincias y municipios con el ENOSA. También tuvimos, esta semana vino el diputado Juan Martín y habló de un proyecto para Santa Fe, exactamente, ¿no? Tiene declaración que ver, de un monumento. Sí, exactamente, lo que es la zona. Monumento de Pato Méndez. Donde, no, la ciudad de Santa Fe. efectivamente. Vos vas a saber decirlo mejor porque yo no recuerdo cuál era. Tiene que ver con el área histórica de donde se celebró la primera constitución del año 1853, que está en el Parque Sur, una zona muy linda ahí a la vera del Salado. La parte sur de la provincia, efectivamente tiene que ver con claro, eso. Esa es la que se denomina Ley Pato Méndez. No, tiene que ver esto con que, la verdad, después la segunda reforma, la del 94, se hizo en la sede de la Universidad Nacional del Litoral
y también funcionaba otra sede en Paraná, en paralelo. Pero la del 53 es en Santa Fe, es un muy lindo parque. Por ahora es el Parque Sur, que suponemos que cambiará de nombre, será el Parque de la Constitución. Está en los alrededores de, es como la Plaza de Mayo, porque está la Plaza de Mayo, está la Casa de Gobierno, está tribunales, está el Congreso, y entonces se va a declarar sitio histórico. Sí. Sí. Es un lugar hoy para mucha práctica deportiva, ¿no? Claro, es un parque. Es un circuito, efectivamente. Pero bueno, sí, me parece que eso podría contar con el respaldo. Está ese tema y no recuerdo si hay algún otro con dictamen. Por eso al menos esos 3 seguro. Sí, y el tema universitario. ¿Y los de salud? El tema de tratamiento del paciente. Sí. Seguridad del paciente. Me gustó, la verdad, me identifico mucho con lo que dijo Di Giacomo, ¿no? Dijo lo que es de sentido común. Esto de seguridad del paciente, en muchos casos, más que una ley que te diga, che, tenés que tratar bien al paciente, tenés que sancionar al médico que no cumple con lo indispensable, ¿no? Lo dice un médico, ¿eh? La verdad, ¿cómo haces? Si hay mala voluntad, ¿cómo haces para que se transforme la mala voluntad en buena voluntad por una ley? Vas a mirar para otro lado. Bueno, eso fue ante la consulta, creo que le consulté cómo se puede hacer para controlar exactamente, que se cumpla esto. Claro. Si ahora no sé cómo lo controlas. ¿Cómo haces para que...? Exactamente, sí. Y eso es tan, la verdad, eso es tan difícil porque me ha tocado, o como paciente o como acompañante de pacientes, la verdad, un trabajo maravilloso de personal auxiliar médico, básicamente enfermeras y demás. La verdad, un trabajo impecable, y otros que no son para nada así, ¿no? Y es lo que te toca, pero debería haber una cierta uniformidad, ¿no? Que no dependa de la buena o mala voluntad de que quien te toca, ¿no? Pero bueno. Y lo otro, pregunto, el tema universidades, se pinchó eso, me parece, ¿no? Está así, bastante pinchado. Sí. En un momento se había hablado de avanzar, no con el paquete de 8, que nunca terminaba de avanzar, sino con algunas que tuvieran algún consenso, pero tampoco, Pato. Sí. No, bueno, además te digo una cosa, creo que la falta de los 15.000 millones y la falta de reservas en el Banco Central me parece que hacen que haya más cuidado que nunca en ver si algún proyecto genera alguna erogación, ¿no? Está bien que se podría hacer lo que pasa con los tribunales federales, que decís, che, yo creo la universidad de donde sea, y los fondos habrá que ver cómo se los procura el presupuesto del año 2024, ¿no? Pero me parece que en estas circunstancias es como muy, muy complicado. Bueno, estamos, la próxima semana es una semana más chica, recordamos, es 25 de mayo, el miércoles la posibilidad de la sesión ha quedado desestimada, y a partir de ahora ver lo que va a suceder con el acto de Cristina, cuánta gente hay, y ver lo que está pasando en la oposición con, contábamos más temprano lo que pasa con Bullrich, con la designación de Grindetti, y hay un gran lío, porque ayer escuché al encuestador que está trabajando para, supongo que para quién, a ver, esto debe tener que ver quién le paga a este encuestador. Digo, están midiendo quién es mejor candidato, si Quirós o Jorge Macri. Y le están pagando bien, ¿eh? Ahora, eso no sé si lo pagarán con fondos de la ciudad, con fondos de la campaña política, no aclaró, pero dijo, hablaba con un colega que intentaba decirle, che, quién está mejor, no te voy a decir en mi trabajo para guardar silencio. Sí dijo una cosa muy interesante, dijo, lo que pase en la PASO, miren esto, no se traslada de manera directa a la primera vuelta. A la primera vuelta. A nivel nacional. A nivel nacional. ¿Por qué? Dice, porque ningún candidato de los que tiene Juntos por el Cambio consolida y unifica el voto del resto. Porque vas a tener, por ejemplo, hoy que suma él en la PASO, suma los votos para Bullrich, los votos para Gerardo Morales y los votos para Larreta, y si querés para Manes, y le da, ponele 34. ¿Quién gana? Gana Juntos por el Cambio respecto a Frente de Todos, que no tiene candidatos, y Milei. Ahora, cuando vas a la elección, ese 34% no te da 34, porque si vos votaste a Morales, no querés acompañar a Bullrich, o si votaste a Larreta, no querés acompañar a Manes, ¿se entiende? No hay uno solo de los candidatos que concilie el voto de los otros 4. Entonces, cuando lo medís,
en la primera vuelta mide menos que en la PASO. Mirá ¿Se vos. termina? Sí, ¿Se entiendo. Sí. Entonces, bueno, entonces se van a otro lado, se van para el voto en blanco, se quedan en la casa. Dice, y este consultor, que es muy serio, y dice, no soy el único, somos varios que trabajamos para ver si el candidato es Quirós o Jorge Macri. Él dijo, la paridad que tengo en primera vuelta entre las tres fuerzas es absoluta. Bueno, lo que dijo Cristina ayer. Sí, me quedé pensando en lo que dijiste de las PASO y la primera vuelta. A mí me llamó mucho la atención. Ahí hay que ver, por lo que me han dicho esta semana, Morales es una posibilidad que se termine bajando de su candidatura, es lo que se está hablando, o que acompañe a Larreta en una forma. Claro. Ahí hay que ver si el radicalismo no, aportaría. Yo creo además, pero como se han peleado tanto en toda esta etapa, yo creo que el problema es si Bullrich atrae el voto de Larreta y a la inversa, ¿no? Claro. No, y además hay mucha diferencia. Uno ve a los bullrichistas a veces más cerca de Milei que de Larreta. Además, ayer quedó clara la definición de Cristina en este punto, ¿no? La elección de tercios. Y claramente, apuntar directamente a un balotaje y donde el Frente de Todos al menos quede segundo y no en tercer lugar, ¿no? Y otra cosa, claro, digo, que cuando habló de que su herencia política es exclusivamente la cámpora, ¿no? Me llamó también un poco la atención. Imagino a lo mejor mucho Urbi et Orbi, que había nombrado otra gente, pero dijo Máximo, Guado de Pedro y Larroque, dijo, ¿no? Bueno, el señor Horacio Embón ya está preparado para empezar. Carolina Ramos, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Verónica Benaim, que vendía fruta en un momento. Benaim, cuídese. Estas cosas no se dejan de hacer, Pato. Cuídese, Benaim. Hasta la próxima. Nada más, gracias, buenos días.